Seguramente recordarán que antes de que llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actual ministra Margarita Ríos Farjat fue nominada. Había como pues una terna más o menos que incluía a una persona que ahora está supuestamente muy espantada de lo que está ocurriendo, Ana Laura Magaloni. En esta terna donde llegó Margarita Ríos Farjat se encontraba ella, era de las nominadas por López el Gusano después de la renuncia. Bueno, lo hicieron renunciar al corrupto Eduardo Medina Mora. Y decía López que pues entre Diana Bernal Ladrón, Margarita Ríos Farjat y Ana Laura Magaloni iba a estar la siguiente ministra para sustituir a este. Lo que quiero decir con esto es que es una mujer muy cercana a la organización delictiva de la secta y se ha pasado los últimos meses pues aplaudiendo como foca, como son los de la secta, a todo lo que dicen desde esa organización delictiva. Por eso yo creo que le extrañó mucho a muchísima gente esta columna que publicó esta semana. Estaba leyendo los comentarios y la gran mayoría de las personas le dicen, pero ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué dices eso ahora? ¿Por qué antes no decías nada? Ahora sí que, ¿por qué no dijiste nada antes? Pues bueno, resulta que hasta los adoctrinados de la secta, en algunos casos, ella es abogada, doctora en Derecho, están diciendo que esto que está a punto de ocurrir el día de hoy es muy decisivo, es muy grave. Es una crisis que se avecina. Fíjense lo que dice. Última llamada. Las decisiones de los jueces se obedecen, aunque no se esté de acuerdo con ellas. Ese es uno de los principios rectores del sistema de división de poderes. El Poder Judicial no tiene ninguna capacidad coactiva. Es más, cuando alguien no cumple voluntariamente una sentencia, la juez solicita apoyo al Poder Ejecutivo, el único que puede ejercer coacción. Los tribunales solo emiten decisiones, palabras escritas en un papel. Si esas palabras pierden fuerza de obligar, la autoridad de los jueces se esfuma, se diluye, se desvanece. La reforma judicial está poniendo en crisis este y otros principios básicos del sistema de división de poderes. Lady Repsamen, los líderes de la secta en ambas cámaras y todos sus asesores jurídicos están convencidos de que los tribunales federales no tienen autoridad para emitir sentencias que frenen o modifiquen la reforma judicial. Ello les da, entre comillas, derecho a no acatar las sentencias de dichos tribunales. El poder reformador de la Constitución, dicen, está por encima de cualquier decisión judicial. Es más, ese mismo poder reformador acaba de reformar la Constitución para que ello sea incontrovertible. La mayoría calificada en ambas cámaras y al menos 17 legislaturas locales representan la voluntad mayoritaria del pueblo, y frente a ese poder que viene de urnas, las y los jueces no pueden hacer nada. Los precedentes de la Corte en la materia apoyan esa posición. Sin embargo, el derecho no es como las matemáticas, es decir, no es un sistema deductivo de demostraciones que lleva a una única solución correcta. El mundo de la impartición de justicia es el mundo del conflicto y ello presupone principios e interpretaciones jurídicas en contradicción. Para quienes demandan la inconstitucionalidad de la reforma judicial, el poder reformador de la Constitución sí tiene límites, los cuales vienen dados por el régimen político y la forma de gobierno. Para cesar a todas las personas que imparten justicia en el país y romper los basamentos constitucionales de la independencia judicial, se necesita, según los que defienden esta posición, una asamblea constituyente, porque ello cambia la forma de gobierno. El poder reformador no lo puede hacer por sí solo, aunque reforme la Constitución para que los jueces no intervengan. Qué fuerte eso. Existen precedentes de otros tribunales en el mundo en este sentido y la Corte siempre puede modificar o revocar sus propios precedentes si explica por qué y cuenta con una mayoría calificada para hacerlo. Repito esta última frase.
Existen precedentes de otros tribunales en el mundo en este sentido, y la Corte siempre puede modificar o revocar sus propios precedentes si explica por qué y cuenta con mayoría calificada para hacerlo. Ambas soluciones jurídicas son posibles constitucionalmente. No es verdad que una es correcta y la otra incorrecta, ni mucho menos que ello lo pueda definir la presidenta o los líderes de la secta en las cámaras. En principio, en el sistema de división de poderes, le toca a la Corte resolver este conflicto. Lo está diciendo una adoctrinada de la secta, que está viendo la gravedad del asunto. Yo creo ya se arrepintió. Me quedé acá. Sin embargo, la propia Corte está implicada en la disputa. Estamos ante un caso límite. La reforma judicial no va a ser posible sin una grave confrontación con sus destinatarios. Hoy vemos a pie de guerra a quienes laboran en el Poder Judicial Federal. En 2 años también se sumarán las y los funcionarios judiciales de las 32 entidades federativas. En esta confrontación con los poderes electos, los poderes judiciales se van a ir desmoronando gradualmente. El ministro González Alcántara propone una salida: que se sustituyan todas las cabezas del Poder Judicial Federal por personas afines a Morena. También que desaparezca el Consejo de la Judicatura y se cree el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración con personas de su confianza. En las entidades federativas, que solo se afecten los consejos de la Judicatura en el mismo sentido que en el ámbito federal. Con ello, Lady Rebsamen y los líderes de la secta en las cámaras van a poder controlar el sentido de cualquier caso que estimen relevante, es decir, lograrían su principal objetivo sin dinamitar el sistema de justicia. Esta salida es la última llamada para evitar una crisis innecesaria y muy costosa para el país. Además de 8 votos en el Pleno, se necesita que Lady Rebsamen opte por moderar la radicalidad y desconcierto con los que López decidió que empezara su sexenio, porque esto obviamente es a causa del gusano, que no aceptó que le echara atrás la Corte su asquerosa reforma a los guachos. Mira nada más, esta señora dice: bueno, pues de los males el menos, pero no sean tan cerrados de que no acepten lo que está proponiendo la Corte. Como le dicen en los comentarios que he leído muchísimos a esta columna: ¿y por qué abres la boca hasta ahora? Aplaudir a la secta fue su pecado. Ahora ya está viendo la cosa muy fea y como que ya no le está gustando tanto.